Buenos días. Vamos a empezar esta sesión tratando de diversos aspectos desde un punto de vista dinámico sobre la reestructuración y cómo se deben gestionar o nuestras ideas de gestionar la reestructuración. La realidad es que ya este propio fórum de Sitges, después de tantos años de hacerlo presencial y tenerlo que hacer de esa forma virtual, la verdad es que es una propia reestructuración dentro de lo que es la dinámica que nos ha llevado el COVID actual. Lo primero es presentarnos, quiénes somos. En principio teníamos que tener un moderador, pero también ha tenido unos problemas que no ha podido asistir y nos vamos a autopresentar, aunque no quede demasiado bien. Juan Lloret es economista, es profesor de la facultad y la verdad es que lleva muchos años en el ámbito de la reestructuración como experto. Y yo, Raúl Lorente, soy economista, auditor de cuentas, soy miembro, el coordinador de la Comisión Concursal y de Reestructuración del Colegio de Censor y miembro del Registro de Expertos Contables, y a mí me gusta calificarme como un hombre de trincheras, un hombre que está en primera línea de fuego normalmente en los asuntos de reestructuración, en la que llevamos algunos años. Ya lo he dicho al principio, nuestra ponencia, nuestra sesión va a ser de carácter dinámico, vamos a ir introduciendo temas y vamos a irlos discutiendo, debatiendo entre nosotros, dando pues, una visión, creo que actualizada, de cómo está y cómo se estima que será la situación de reestructuración de las empresas. El primer punto que íbamos a tratar, de alguna forma, era la visión que nosotros, desde nuestra Comisión de Reestructuración del Colegio de Censores, tenemos de la reestructuración. Y nosotros, desde nuestra comisión, consideramos, después de haberlo debatido en bastantes ocasiones, que el principio que nos tiene que guiar a los que actuamos en la reestructuración de las empresas es al principio de intentar mantener la empresa en funcionamiento. Intentar mantener la empresa en funcionamiento consideramos que es el mejor sistema para poder dar salida a lo que es el pago de los acreedores como uno de los principios rectores de la norma concursal, así como mantener los puestos de trabajo e intentar evitar el deterioro de lo que son la masa activa de las compañías. En este sentido, consideramos, también en nuestra comisión, que la función del economista reestructurador, el economista con especialidad reestructurador, auditor de cuentas, es esencial. Y esencial en el sentido de que la metodología que se debe seguir para poder evaluar si una empresa es digna de merecer esa continuidad en la actividad empresarial, merece primero un análisis de cuáles son los agentes de interés relacionados con esa empresa, merece un análisis económico para ver si la empresa o la actividad genera más ingresos que gastos, eso es un aspecto económico, evidentemente. Merece también comprobar cuáles son las variables fundamentales que sostienen las hipótesis de viabilidad del deudor. Y un último aspecto que, digamos, el economista, que creo que somos los mejores preparados para llevar a cabo ese análisis, digamos, de si la empresa es viable o no, es analizar esa propuesta de convenio, esa propuesta de pagos, para ver si esa propuesta de pagos puede ser satisfactoria para que los acreedores vean resarcidas sus deudas. Por tanto, primero, desde nuestra comisión, resaltar el papel importante del economista reestructurador en la viabilidad de la compañía. En ese papel del economista, ya lo tratará Juan más tarde seguramente, nosotros debemos favorecer el reducir lo que son las asimetrías de información. El administrador, de alguna forma el administrador concursal puede reducir la falta de conocimiento de todos los agentes vinculados. También hay una obligación de lealtad, digamos, de los administradores concursales o de los reestructuradores de mirar el interés de la empresa y de diligencia, de ser diligentes. Y finalmente, ya para dar, digamos, esta primera
digamos, visión panorámica de nuestra visión como comisión, entendemos que la figura del reestructurador, del administrador concursal, tiene que estar bien formada en muchos campos y que ya lo iremos tratando. Hay un aspecto que, de alguna forma, es relacionado ya con otro de los ingredientes básicos en toda la figura, que es la justicia, qué papel juega en toda la reestructuración empresarial. Y no sé, Juan, ¿tú cómo ves el papel de la justicia? Bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación al colegio. Realmente nosotros como economistas tenemos un papel doble en el mundo de la reestructuración, un papel como reestructuradores dentro del concurso y fuera del concurso, pero también debemos analizar un poco la justicia desde el punto de vista más microeconómico como una infraestructura clave para conseguir un país moderno. España cuenta con magníficas infraestructuras de comunicaciones, polideportivos, aeropuertos, todo tipo de infraestructuras, y en cambio la justicia pues, ha quedado bastante relegada. ¿Y por qué es importante la justicia para los economistas? Porque desde el punto de vista estrictamente mercantil, de relaciones entre las compañías, cuando las compañías interactúan entre ellas, cierran contratos y necesitan que esos contratos lleguen a buen cumplimiento, necesitan una justicia eficaz, una justicia que solvente esas discrepancias, esos litigios de una forma rápida y eficiente. Y por eso es un mecanismo clave para que España acabe de completar esa inversión en infraestructuras y se convierta en un país realmente moderno. Necesitamos una justicia ágil y eso facilitaría enormemente las relaciones eficientes entre compañías. Desde el punto de vista microeconómico, es clave que la justicia funcione mucho más rápido a un timing empresarial y no a un timing burocrático. Digamos, ahora analizando la situación, si vamos ya a la actualidad más rabiosa, cualquier, digamos, lector de prensa económica o prensa general ha visto los efectos sanitarios del COVID, pero esos efectos sanitarios del COVID también han generado unos efectos, como no, económicos, que son los que seguramente nos vamos a ver a continuación. La situación, digamos, macroeconómica, que no voy a analizar porque seguro que van a haber ponentes a lo largo de las sesiones que se desarrollen que lo van a explicar detenidamente, pero la realidad es que ha habido un descenso, no sé si en forma de V, en forma de W o en forma de Nike, abrupto de lo que es la producción, y si se mide como tal pues el PIB, pues van a haber descensos que dicen del orden del 12, 14, 15%, lo que fuese, con un descenso también en la tasa de empleo, lo que va a producir pues, una contracción lógica del consumo, ¿no? Por tanto, estamos en las puertas de una situación de crisis económica pronunciada y que ya ha tenido un impacto en el sentido de que sobre los volúmenes de producción que ha tenido ya un impacto disruptivo en toda la cadena de distribución de productos de nuestros clientes, de nuestros proveedores, ha tenido ya un impacto financiero en las empresas y en los mercados de valores, y vemos cómo ha ido la situación financiera. La realidad es que la situación, digamos, económica ahora mismo se presagia pues, compleja, si podemos definir lo que decían un entorno VUCA, que es muy volátil, que es muy incierto, que es muy complejo y que es muy ambiguo, pues estamos precisamente en ese momento. Con unos efectos que son difíciles de precisar, pero que ya podemos conocer. Se ha incrementado pues, el teletrabajo, sin duda, se ha incrementado las compras online, pero la globalización a lo mejor va a salir trasquilada. Y a mí me gustaría ahora, digamos, la semana pasada, hacer una breve reseña de lo que decía el gobernador de España como punto de reflexión para lo que después concluiré. La semana pasada, en el Congreso de los Diputados, en la Comisión para la Reestructuración del país, en la que reclamaba unos cambios legales
para que empresas viables no acaben cerrando. La economía española ha entrado en una nueva fase. Si la primera significó la explosión de la crisis, la segunda comienza ahora con la gestión de los daños producidos por la pandemia y estará marcada por una enorme incertidumbre. Continúa diciendo que ante el previsible aumento de los concursos empresariales en los próximos meses ha abogado por revisar la eficacia de los procesos de reestructuración e insolvencias empresariales, para que las empresas con dificultades financieras tengan acceso a un marco de reestructuración preventiva que les permita continuar con su actividad cuando aún son viables. Esto, de alguna forma, nos viene concluyendo, ya dice, por ello el gobernador ha reclamado modificar la regulación para evitar la liquidación innecesaria de empresas y la destrucción del tejido productivo que podrá lastrar el potencial de recuperación y crecimiento a largo plazo de la economía. Ya tenemos, digamos, una sensibilidad de un organismo público respecto a la necesidad de activar mecanismos de reestructuración como un efecto, digamos, directo de lo que es el COVID, pero también en expansión salía publicada la semana pasada, y para ir acabando este capítulo sobre el efecto económico, que creo que quedará bien acreditado, el grupo de trabajo que sobre el COVID se ha coordinado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, la FADEA, observa que España ocupa una posición modesta dentro de los países de su entorno en términos del volumen de recursos dedicado durante la crisis para ayudar a las empresas y que es insuficiente debido al limitado margen de maniobra fiscal que tenía antes de la pandemia. Estamos en una situación de que España no estaba en una situación boyante desde el punto de vista de déficit, ¿no? Y por ello recomienda ampliar el volumen de los avales públicos que podrían ser necesarios a lo largo del 2021. También dice que para facilitar las reestructuraciones cree que podrían limitarse los privilegios de las administraciones públicas, incluida la Seguridad Social y los acreedores varios. Finalmente acaba que ve preciso articular esquemas de apoyo a la solvencia empresarial mediante inversiones, participaciones público-privadas. Estamos en un entorno, diríamos, en un entorno de que hay una conciencia clara de que hay que poner mecanismos activos por parte de las instituciones para evitar el deterioro, digamos, irreparable seguramente de muchas compañías. Pero si lo vemos en un entorno micro, lo que nosotros en nuestro despacho vemos cuando nos vienen situaciones de empresas en dificultades es: lo primero que hay que hacer es el diagnóstico de la situación de la compañía. Hay que analizar si esa compañía, qué efectos ha tenido el COVID en esa compañía, cómo ha afectado a su línea de clientela, cómo ha afectado a su línea de proveedores. Hay que analizar ese primer efecto. Hay un segundo efecto, hay que ver qué acciones se pueden hacer, que se pueden reestructurar sin necesidad de ayuda de terceros, básicamente pues acciones de resolución de contratos que puedan ser, que puedan ser gravosos para la compañía, qué acciones se pueden hacer desde el punto de vista laboral. Esa sería una segunda escala desde el punto de vista micro que hay que pensar. La tercera escala, desde un punto de vista micro, seguramente que hay que pensar es la gestión de la tesorería, ver cómo se gestiona la tesorería, ver si se puede conseguir una tesorería que permita, diríamos, afrontar estos problemas de falta de financiación. En un cuarto punto sería la obtención de financiación, ver si la empresa puede obtener financiación, y ya si no fuese posible ya tendríamos que hablar en otra dimensión como sería la de refinanciar la deuda. Entonces, yo no sé, digamos, todo diríamos que he intentado hacer una visión rápida sobre cómo ha afectado el COVID en términos macroeconómicos, que está claro. En términos microeconómicos, a priori, pues cuáles son las acciones que hay que tomar, pero viene la parte, diríamos, más sectorial. Entonces, no sé, Juan, ¿tú cómo ves? Realmente la afectación en esta crisis, como en la anterior, va a cambiar sustancialmente dependiendo de cada sector, y es algo que
todos tenemos muy internalizado en este momento, después de 3 meses, que hay sectores pues, realmente muy afectados. Hay un estudio muy interesante que se publicó la semana pasada por McKinsey, hecho por 3 economistas españoles que trabajan en la sede londinense de la consultora americana, en la cual, a través de un estudio de contabilidades concretas de compañías, de más de 500.000 compañías españolas, hacen un stress test de qué va a significar por sectores el COVID. Entonces, primero analizan un poquito el impacto en las ventas que van a sufrir, obviamente hostelería, entretenimiento, automoción son los sectores más afectados, y de ahí calculan un poco a través de ratios que todos sabemos que no son perfectos, pero que nos dan un poco una indicación de por dónde pueden ir los tiros, la probabilidad de impago, cómo se ha agravado esta probabilidad de impago analizando las cuentas anuales de estas compañías, proyectando el impacto en ventas durante el ejercicio 2020 y vemos que estos sectores que todos pensamos pues realmente tienen una probabilidad de impago que se ha duplicado en uno de los casos de hostelería, de entretenimiento, restauración, automoción, retail, que como hemos venido experimentando en los últimos años, el sector retail está muy afectado por el cambio de modelo de negocio a un comercio electrónico y ahora mismo eso ha sido un poco la puntilla para todas las compañías que trabajan en ese sector. ¿Qué pasa? Que nos ha venido un poco, así como la crisis del 2008 fue una crisis larvada, todos teníamos claro que el sobreendeudamiento que tenían las empresas, incluso la economía en su globalidad, tenía claramente un sobreendeudamiento, y teníamos claro que algún problema íbamos a tener, sobre todo si se incrementaban de forma dramática los tipos de interés, cómo iba a afectar eso a la capacidad de devolución de deuda de las compañías. Aquí tenemos una crisis totalmente exógena, la anterior una crisis endógena, producto de una sobrevaloración de activos y un sobreendeudamiento sobre esa sobrevaloración. Aquí tenemos un impacto, un meteorito. ¿Cómo se llama el meteorito? Se llama COVID-19. Y cómo no hemos podido prevenir nada. Y de alguna forma es la antítesis en la situación que estamos viviendo en este momento, que no sabemos cómo va a afectar de forma práctica, porque hay algo que nadie sabe y es el comportamiento del consumidor, esa reacción a un miedo de cómo va a ser mi futuro, cómo va a ser el futuro de mi familia, cómo va a ser el futuro de mi compañía, incluso cómo va a ser el futuro del país. Es decir, todos sabemos que España es un país volcado en el turismo y eso, aunque trabajes en otro sector que no tiene nada que ver, sabes que directamente te va a afectar. Entonces, Raimon Torres, que es director de coyuntura de Funcas, decía este domingo en El País que en los animal spirits, que ya mencionaba Keynes en su momento, ahora mismo no sabemos por dónde va a salir. Es decir, ¿cómo va a reaccionar la gente después del verano en sus patrones de consumo? Pues es algo que va a afectar a muchísimos sectores y ahora mismo es muy difícil de prever. Claro, esto es la situación antitética de lo que está intentando prever la Unión Europea con la Directiva de Reestructuración. La Directiva de Reestructuración Preventiva, que antes mencionabas, lo que quiere es anticipar las situaciones de crisis a través de la detección de situaciones precoces de insolvencia o incluso mucho antes de que la insolvencia tenga sus primeros indicios. La alerta temprana, que está presente en esta directiva, que como sabéis se tiene que transponer de aquí a unos meses, yo creo que es en algún momento en 2021, no recuerdo la fecha, pero será en 2021 cuando tendría que transponerse. Ahí lo que intenta la directiva es decir, la economía en su conjunto debe tener indicadores por los cuales las compañías puedan autodetectarse ese cáncer, vamos a llamarlo así, que es la insolvencia. Y claro, ¿qué país tenemos? Tenemos un país con muchísimas pymes, micropymes, que ni siquiera se auditan,
que no tienen un experto contable que les certifique las cuentas, y en las cuales la contabilidad pues, es una contabilidad que incluso tiene a veces delirios de creatividad, ¿no?, por decirlo de una forma eufemística. ¿Cómo podemos obligar a las compañías a que se autodiagnostiquen una situación de insolvencia? Esa es la cuestión clave. Y claro, tenemos dos ejemplos, que ahora comentará Raúl, que son ejemplos pues, opuestos, porque tenemos el ejemplo de Italia y tenemos el ejemplo de Dinamarca. Italia, un país del sur, relativamente próximo a España, en muchas formas de hacer, y Dinamarca, pues bueno, que geográficamente está lejos y mentalmente probablemente todavía más lejos. Entonces, podemos ver estos ejemplos. No sé qué experiencia tienen esos dos países. Raúl, yo creo que tú has investigado al respecto. Lo primero es que me ha parecido muy interesante toda la explicación que has dado ahora y antes de contestar, digamos, o dar mi opinión sobre el estudio que he podido realizar sobre cómo funciona en Dinamarca y cómo funciona en Italia, sí que hemos hecho y como me he dejado alguna cosilla que ahora, aprovechando que estabas explicando, creo que era interesante, hemos hecho una visión rápida macroeconómica, una visión microeconómica de cómo en general se afronta una situación de crisis. Nos has hecho un relato digamos, sectorial muy adecuado, y ahí aún dentro del sectorial podríamos ir a uno más mini, diríamos, porque no todas las empresas dentro del sector son, digamos, equivalentes, ni tampoco todas las administradores dentro de una misma sector son iguales, y por tanto realmente existe que cada caso es un mundo y existe una complejidad, y no es lo mismo seguramente el sector turístico en Cataluña, en la Costa Brava, que el sector turístico, digamos, en Barcelona, diríamos, relacionado con los hoteles. Realmente existe, y por tanto, pero creo que con esa visión intenta ser generalista, pues vamos detallando que cada caso merece su estudio, lógicamente, como tal. Comentando el sistema de alertas tempranas, yo creo que me voy a aprovechar otra vez, y ya prometo no hacerlo a lo largo de la sesión, de que la semana pasada salió publicada en Expansión en la prensa económica salió una noticia, digamos, también hablando de las alertas tempranas, y que me sorprendió gratamente, también decirlo, en una parte, en otra parte no, porque como comentaré ahora, sobre quiénes deberían ser los agentes principales, es lo que no me gustó de la noticia, ¿no? Quiénes deberían ser los agentes principales en el sistema de alertas tempranas. Y esa es una noticia que la voy a leer y que me va a dar pie a hablar sobre Italia y sobre Dinamarca, que publicaba, que decía Cataluña crea un servicio que acompañará a los deudores. Titulaba así la noticia en Expansión. La Generalitat pondrá en marcha en octubre un servicio de acompañamiento a los deudores y propugnará cambios legislativos para ampliar el acceso a la exoneración de impagados que prevé la Ley de la Segunda Oportunidad. Este es un texto que entró en vigor en 2015, pero que sigue siendo muy desconocido y su aplicación es poco habitual. En palabras de la consellera de Justicia, Esther Capella. La ley abre la puerta a que las partes puedan llegar a un acuerdo extrajudicial alternativo al concurso de acreedores y resolver los casos de insolvencia antes de llegar a los juzgados. Queremos potenciar la mediación para mitigar la congestión de los tribunales ante el incremento de casos que se prevé por el COVID-19, según explica Capella. El nuevo servicio será gratuito y ayudará a empresas y particulares ahogados por las deudas a preparar la documentación para iniciar una mediación con los acreedores. En este proceso, los técnicos del Gobierno identificarán los casos con posibilidad real de llegar a un acuerdo y pondrán a los interesados en contacto con los negociadores. En el caso de los particulares, mediará en su nombre el Colegio de Notarios, esto es lo que yo no entiendo muy bien, mientras que en las cámaras de comercio lo hará para las empresas. También colaborarán los colegios de abogados y los procuradores. Aquí lo que sobre todo no me gusta es, para decirlo de alguna forma, si realmente, por qué no se han tenido en cuenta para hacer ese análisis económico, no se ha tenido en cuenta la figura del economista, se ha tenido en cuenta una figura, digamos, que creo que no es, está muy bien, porque yo siempre he considerado que el problema es un problema en el tuétano, es un problema económico, digamos, relacionado con una situación jurídica compleja, pero realmente la situación, quien debería analizarlo son los economistas. Y analizando, pues, lo que comentabas de cómo funcionan en nuestros países de nuestro entorno los sistemas de
alerta temprana tenemos básicamente dos modelos, el modelo italiano y el modelo danés, el de Dinamarca. Si vamos al modelo italiano, de alguna forma ha sido el más precoz en adaptarse a lo que será la directiva europea. La directiva europea habla sobre el sistema de alertas tempranas como un mecanismo para evitar la estigmatización que significa llegar a un concurso de acreedores. Esos sistemas de alerta temprana en Italia se tratan en la norma en dos apartados que hablan de los sistemas de alertas tempranas y las soluciones asistidas a la crisis. Terminología mucho más simpática y más agradable que la terminología, diríamos, del preconcurso, que parece que ya lleva el estigma del concurso de acreedores como la solución final. El preconcurso parece que te lleva al concurso. En cambio, aquí en Italia han cambiado la terminología, aunque solo sea como factor, para llamarle soluciones a las crisis empresariales. En este sistema, básicamente en Italia, funciona mediante el análisis de los indicadores que advierten a las empresas de situaciones que les van a llevar a crisis empresariales. ¿Y quién certifica eso? Y eso lo pasa a ser una responsabilidad de la empresa. O sea, obligan a la empresa a hacer esos seguimientos de sus cuentas, y también son tanto a la empresa como a sus asesores, auditores o administradores que en las cuentas deben vigilar pues, el cumplimiento de una serie de indicadores. Indicadores como cuáles son, en principio, hay un indicador que es si existe un impago reiterado de deudas vencidas, este sería un indicador. El clásico de insolvencia, es el que no tenemos como costumbre los que nos dedicamos y lo que dice el propio concurso de acreedores. El segundo indicador utilizado es también uno que es cuando el patrimonio neto de la sociedad se encuentra, sí, ya me gusta menos. Ese se encuentra por debajo del capital social o en negativo, y un tercero es un índice relativo a la capacidad que tiene la empresa, los flujos de caja libre que tienen para pagar las deudas que van a vencer en los próximos 6 meses. Ese es el clave. Ese es el clave. Analizar. Y entonces, en ese sentido, hay una serie, digamos, de procedimientos que, claro, no es lo mismo una empresa, es cierto, una startup que empieza de nuevo que una empresa que lleva una serie de años de vida económica. Pero, en todo caso, por ahí va el sistema italiano. El sistema danés, que sería un sistema relacionado con una serie de mentores, digamos, de mentores, asesores, que intenta estimular a que cuando una empresa está en situaciones de riesgo, de forma gratuita, el Estado les facilita unos mentores que analizan realmente si pueden resolver el problema haciendo una mediación con los acreedores, o bien si deben ir de alguna forma a un especialista ya mucho más preparados y para llevar a cabo ese acuerdo en ámbito ya judicial, concursal. Claro, son dos sistemas, uno más latino y otro más anglosajón. Claro, nosotros en España, ¿qué tenemos? Volviendo un poco a la realidad empresarial y que no nos podemos engañar. Tenemos millones de micropymes cuya contabilidad es por lo menos dudosa en muchos casos. Entonces, o se establece un sistema como el italiano de certificación, que yo creo que ahora mismo supondría un extra coste para muchas compañías que difícilmente estarían dispuestos a asumir, o utilizamos un poco el sistema anglosajón de autocontrol, que no nos cuadra mucho con nuestro carácter, pero que quizá con los años podemos conseguir, que es un poco convencer al empresario de la necesidad de ir vigilando su situación, su salud económico-financiera. Un inciso. Es importante también saber que en Dinamarca digamos, no existe la ley de protección de datos y se puede anticipar. En España tenemos un problema de acceder a datos públicos para poder hacer ese diagnóstico preventivo. En cambio, en Dinamarca sí que es verdad que las administraciones públicas han puesto, diríamos, al servicio, no protegen
comercio, diríamos, toda la información económica de las empresas. Y, por tanto, también en España deberíamos, en ese sentido, Claro, pero eso no existe en España. Entonces, al final, como gente que llevamos trabajando con empresas muchos años, tenemos que ser extremadamente pragmáticos, ir a buscar algo que pueda acabar de funcionar. Entonces, si no se desarrolla la figura del experto contable como existe en Francia, en Portugal, en Italia y en otros países, pues tenemos que ir a buscar a que el empresario tenga información buena, bonita y barata para autodiagnosticarse. Y nosotros en esta búsqueda que hemos hecho hemos identificado un informe que tienen la obligación los bancos de preparar para las compañías, que se llama Informe Financiero PYME, está regulado desde el 2016, creo, y hay una circular del Banco de España al respecto. Y en este informe, que es un rating interno que el banco elabora y que tiene a disposición de sus analistas, pero que el empresario puede solicitar en un determinado momento a la banca, es decir, la banca le haría de asesor porque tiene medios, capacidades, conocimiento para hacerlo, y le daría una copia de ese informe, que es información interna del banco, y le permitiría al empresario situarse un poco en este escenario de dificultades o no, y ver un poco cómo se encuentra. Es una información que está a disposición de las compañías, que solamente tiene que pedirle, me parece un pequeño coste, pero que ayudaría mucho al pequeño empresario, al microempresario, a realmente dotarse de un sistema de alertas tempranas que no dependa de un extracoste certificador, que no dependa de una utilización complicada, como dices tú, desde el punto de vista de ley de protección de datos, de información pública, impagos a agencia tributaria, impagos a seguridad social, y que de alguna forma le ayude al empresario a autodiagnosticarse. Yo creo que ese es un sistema que deberíamos explorar. La directiva se tiene que transponer en breve tiempo, y los agentes que conocemos un poco el mundo de las empresas en dificultades tenemos que intentar aportar nuestro granito de arena en ese sentido. No sé un poco cómo tú lo ves, porque realmente la directiva también habla de una figura clave que en este momento no existe en España, que es el reestructurador, que sería una persona a la cual ese empresario que se ha autodiagnosticado como una situación de dificultad debería llamar para reconducir su situación y poder viabilizar la compañía. Sí. Un poco con carácter previo digamos, sobre la situación en España y antes de enfocar este aspecto de la reestructuración, no sé hasta qué punto, y es una consulta con tu expertise, si sería aconsejable introducir o sugerir a las empresas el uso más frecuente del coeficiente Altman como otro criterio, fuera de lo que es el informe de la partida de información bancaria que nos facilitan, poderlo de alguna forma poner en valor por una parte, y por otra la situación real, digamos. Yo creo que contestándote que el coeficiente Altman es un coeficiente como estático, que parte de información estática de balance y cuenta de resultados, y es un primer indicador a nivel estadístico. Robert Altman lo desarrolló a través de información estadística de miles de empresas en Estados Unidos. Creo que aquí había algún desarrollo por parte de Oriol Amat al respecto en España, pero estamos hablando de una información estadística. Lo que el empresario no se puede autodiagnosticar a partir de un Altman. Lo que sí podemos diagnosticar es cuántas compañías en España pueden entrar en una situación de insolvencia a partir de un coeficiente Altman, que es probablemente el ejercicio que ha hecho McKinsey para hablarnos de esa probabilidad de default. ¿Vale? Entonces, Altman sí a nivel estadístico, Altman no a nivel práctico para ese autodiagnóstico. Y aquí hago un pequeño guiño también, de alguna forma, a que esto es una petición reiterada y estamos en una tendencia, diríamos, de que las cuentas anuales, cuando las recibes y las analizas, ha pasado mucho tiempo. Y yo creo que es una petición para mejorar. Estamos en una tendencia lógica de digitalización de la contabilidad, digitalización, la información cada vez debería ser mucho utilizada, digamos, de forma mucho más inmediata a cuando nosotros, los lectores externos,
analizar, y yo creo que es una tendencia que de alguna forma también va en el buen sentido para ayudar al sistema de alertas tempranas. Es decir, claro, porque ahora mismo, imagínate la foto de las compañías a 31 de diciembre, que todavía no la tenemos por todo el lío del COVID, a la situación ahora a 30 de junio, pues coge las cuentas de un negocio pequeño, cómo ha cambiado la noche y el día. Ahí el COVID nos pone de manifiesto muchas cosas que teóricamente estaban ahí, pero que ahora mismo realmente se han producido como un gran riesgo, como el cisne negro que comentaba el autor americano, y que ahora está aquí porque ha sido un tremendo meteorito que nos ha impactado. Sí, sí. No, pues de alguna forma es un guiño para ver si de alguna forma podemos ir consiguiendo información mucho más fiable. Desde luego, el análisis que se puede hacer de las cuentas del 2020 para una sociedad, francamente, va a ser muy complejo desde el punto de vista de previsión a futuro, ¿no? Claro, hablando un poco de la figura del reestructurador en términos y sin perder el hilo, la figura del reestructurador es mucho más amplia que la figura, digamos, del administrador concursal. Lógicamente, la figura del reestructurador lo que pretende es, una vez se analiza una situación de insolvencia, cómo podemos atacarla. Y lo que nosotros estamos acostumbrados de alguna forma a hacer en nuestro propio despacho con nuestros asesores es hacer un diagnosis. Y un diagnosis nos va a dar las pautas, digamos, de estrategia, porque desde luego si no se realiza una estrategia de dónde vamos, realmente las posibilidades de éxito van a ser muy reducidas. Lo primero, normalmente, digamos, la cobertura que actualmente tenemos en la norma de reestructuración se recoge básicamente a través de los acuerdos de refinanciación y a través de lo que son el 5 bis. Artículo 5 bis, que es el del preconcurso, que es un artículo que realmente se ha utilizado solo para ganar tiempo, pero no se ha utilizado de alguna forma para afrontar verdaderas reestructuraciones que lleven consigo la viabilidad de las empresas. En ese sentido, ¿qué es lo que con los acuerdos de refinanciación dentro de la reestructuración debemos intentar conseguir? Pues llegar a un acuerdo con las entidades financieras. ¿Para qué? Para, de alguna forma, la deuda que tienen estas entidades financieras. Bueno, pues, no solo las entidades financieras, proveedores estratégicos, trabajadores, ¿no? Exactamente. Yo, de alguna forma, entidades financieras o no entidades financieras, pero entidades financieras normalmente con una crisis, digamos, que tenemos de financiera, son las que nos tienen que permitir, o bien con su deuda, reestructurarla, y sobre todo ver si es posible conseguir la financiación para el mantenimiento de la actividad. Siempre sabemos que en situaciones de reestructuración y de cash is the king, ¿no? Pues que tener ese colchón para poder reestructurarnos es necesario, porque cualquier acción que se quiera emprender de viabilidad, y si hablamos de viabilidad lo podremos, digamos, cualquier acción que se quiera emprender de viabilidad normalmente va aparejada de costes económicos, y costes económicos que o bien puedes vender, bien tu plan de estratégico a los acreedores para que confíen en él, o la empresa se va a morir por la imposibilidad de hacer frente económicamente a sufragar esa... Claro, y es un poco lo que intenta la directiva de reestructuración. Una persona de reestructuración temprana, una persona, el reestructurador, que debe ser una persona con una capacidad analítica para hacer ese diagnóstico que mencionas, para construir un cambio del modelo de negocio que permita a la compañía reconducirse y entrar en viabilidad. Eso obviamente requiere de unas capacidades de proyección de estados financieros que requieren un conocimiento contable, financiero, incluso económico en general. De gestión empresarial también. De gestión empresarial, de análisis del sector en el cual se desarrolla la compañía, de análisis de la coyuntura económica en general, y que el economista, auditor, es pieza clave. No podemos pretender una implantación de la directiva de reestructuración en España sin que el economista auditor sea el principal protagonista de esta historia. Es imposible. No podemos dejar que otros profesionales dirijan una reestructuración preventiva. Una reestructuración preventiva significa que es una compañía que tiene dificultades, que no está
maniatada por un procedimiento judicial y en el cual esas capacidades analíticas del economista, esa capacidad de planificación y de proyección económica deben ser muy importantes. Obviamente también tenemos el tema de la negociación. La negociación con los acreedores significa una internalización por todos ellos de la crisis. Al final, en una negociación, tú lo has experimentado seguro, en una negociación de una compañía en dificultades, todos pierden, nadie gana, todos pierden plumas. ¿Por qué? Porque la compañía vale ahora menos de lo que valía en el momento en que los acreedores financiaron esa situación. Y el empresario debe perder, obviamente perderá, pero los acreedores también deben perder. Y ahí esta negociación entre los agentes, trabajadores, proveedores estratégicos, no estratégicos, acreedores financieros, administraciones públicas, es donde el reestructurador, el reconductor, debe aportar, pues, por ejemplo, dotes de mediación, que pueden ser muy importantes, y que quizá las capacidades económicas no son tan evidentes. Aquí entramos ya en un aspecto en el cual probablemente capacidades de negociación jurídica y parajurídica tengan más importancia, y quizá el economista en ese momento pues, no va a barrer tanto para casa, debe dar paso más a un profesional con más background jurídico. No sé tú cómo lo ves. No, a ver, yo lo que creo es que el libro de la reestructuración es un libro que no se ha trabajado en España excesivamente. Falta, digamos, la formación adecuada, falta definir mejor el rol, falta definir bien, tener una cierta, digamos, un cierto rol de calidad y tener, no diremos el título o poner la credencial de que uno tiene la formación y las capacidades para llevarlo a cabo, porque se está jugando vidas económicas que al final tienen una responsabilidad. Y la formación, y cuáles son las líneas rojas, quién puede ser o no, quién puede serlo. Todo esto se debería definir. Deberíamos crear nuestro cuerpo, digamos, de profesionales acreditados y que permita de alguna forma superar todos los prejuicios que tienen. Que tenga formación, ¿no? Específica, es decir, una formación específica. ¿Cómo hacer un plan de viabilidad? Hacer un plan de viabilidad exactamente, no es fácil. Hacer un plan de viabilidad no es fácil y además quién lo puede hacer, cómo se puede hacer, quién lo debe pagar. Hay muchos aspectos de alguna forma muy sugerentes, digamos, de lo que debe ser la figura del reestructurador, que es un melón pendiente de abrir, de trabajar, de formar y de proyectar. No sé si, de alguna forma, que no supera a esta situación de reestructuración, pero ya se está hablando, digamos, de figuras nuevas, como son las ventas de unidades productivas. Dentro del proceso de reestructuración, las ventas anticipadas de unidades productivas... Los pre-pack. Los pre-pack, que son anglosajones. No sé si tú, que has estado, además, has hecho un libro al respecto sobre unidades productivas y que eres realmente un experto y que, además, no sé cómo ves esa solución. Hay en Cataluña dicen los jueces, sobre todo en Barcelona, dicen los jueces del resto de España, que hemos innovado muchas cosas y muchas cosas normativas han salido producto de las acciones no normativas del legislativo, pero que después se han adaptado. Y en ese sentido, no sé si conoces un poco lo que se está... Bueno, mañana hay una conferencia al respecto dentro del Congreso de la Abogacía de Cataluña. Creo que la dan los magistrados Florencio Melina y Yolanda Ríos. Pero yo creo que tiene difícil encaje en la ley, pero bueno, yo no soy un experto jurídico para poderlo decir. Lo cierto es que es importante desde el punto de vista de reestructuración que la búsqueda de un posible inversor se haga de forma anterior al concurso, porque en el momento del concurso es muy complicado que eso suceda. La venta de la unidad productiva, además, dentro de la modificación legislativa que supone el texto refundido de la ley concursal que entra en vigor el 1 de septiembre, pues va a mejorar su seguridad jurídica, porque los pasivos laborales y de seguridad social que el comprador hereda se limitan exclusivamente al personal que se subroga. No estará obligado a subrogarse en las deudas del personal que queda fuera del perímetro de la unidad productiva. Entonces, ¿cómo hacer ese procedimiento suficientemente ágil? Se me escapa, sinceramente, en la actual ley. Creo que el pre-pack, tal como está definido en la práctica anglosajona, ahora mismo estaría dentro de la figura del 191 ter.
de la oferta vinculante, pero claro, eso de vinculante realmente a los jueces no les gusta nada, porque no nadie le puede vincular a un juez, por supuesto, pero de alguna forma el trabajo, lo importante es que el trabajo de búsqueda de un inversor tiene que haberse realizado con anterioridad a la presentación del concurso. Y lo importante es que el reestructurador, que es una persona que ha visto que la compañía como sociedad no tiene viabilidad para continuar adelante, pero sí hay un negocio que puede funcionar. ¿Por qué? Porque hay una cuenta de resultados, un balance que no nos cuadra en la viabilidad, pero hay una cuenta de resultados por lo menos que es o puede llegar a generar un flujo de cash operativo, un EBITDA positivo. ¿Vale? En ese caso tenemos una viabilidad del negocio, no una viabilidad societaria. En el caso de la viabilidad del negocio tenemos la posibilidad de proceder a una venta de unidad productiva. Si el reestructurador que prevé la directiva está haciendo su trabajo con una antelación suficiente, habrá podido identificar esa situación y en ese caso habrá podido empezar a buscar individuos, fondos, compañías, lo que sea, que tengan interés en ese negocio que es económicamente viable pero que no puede pagar la totalidad de las deudas que ha generado. Y ahí, en ese proceso de búsqueda de inversor, es donde tenemos que buscar, nosotros, probablemente el legislador, la conexión con la ley concursal, que a ver si la encontramos entre todos, porque eso es clave para facilitar la viabilidad de muchos negocios que generan o pueden generar cash flows, pero son incapaces de cubrir la totalidad de la deuda que tienen. No sé tú cómo lo ves, Raúl. No, yo de alguna forma creo que si en mi experiencia profesional he sido, digamos, dentro de lo que es el mundo concursal, que a lo mejor de más de 120 concursos que he llevado, he conseguido convenios en muy pocas ocasiones, la realidad es que en términos, digamos, de unidades productivas, sí que el éxito ha sido mayor, porque para mí el éxito de alguna forma, ya lo he dicho al principio de la sesión, decía, yo normalmente creo que si se mantiene la empresa hay muchas más probabilidades de que los acreedores cobran, desde luego que se mantengan puestos de trabajo y que de alguna forma la solución sea mejor, que no se pierdan los activos de la compañía. Y por tanto, yo creo que cualquier esfuerzo en esta línea es un esfuerzo que será bien recibido. Yo creo que hay una obligación de dar seguridad al tráfico mercantil y por tanto yo apuesto de alguna forma porque eso se va a tener que acabar imponiendo. Y nosotros, digamos, ligando en nuestra comisión, queremos ir y queremos buscar el apoyo. Ya hemos conseguido, digamos, hemos hablado con la Generalitat, hemos hablado también con sindicatos, estamos hablando también queremos hablar con la patronal, también lo hemos intentado con los jueces, buscar el apoyo para que lo que son los acuerdos de refinanciación, de alguna forma, también tengan digamos, exista la figura obligatoria, diríamos, o recomendada del mediador, que realmente ese periodo que no se ha utilizado para nada, se ha utilizado para favorecer soluciones previas a lo que es la situación concursal. ¿Pero ese mediador es el reestructurador del que hablábamos o es otra figura? Es una figura que nosotros la queremos imponer. Esa figura todavía no está, digamos, lógicamente no la puede imponer. Bueno, con la directiva llegará, ¿no? Entonces... Con la directiva, de alguna forma, la figura se va a potenciar. Va a ser una que deberán, entiendo yo, pero esto ya estoy hablando, que deberán ser sugerida o consensuada entre el deudor y los acreedores principales. Claro, esa es la diferencia con el procedimiento concursal, que el administrador concursal es designado por un juez. El reestructurador... No, exactamente, el reestructurador entonces, es decir, si nosotros consensuamos con los principales actores unas figuras que reúnan los requisitos para poder actuar en buscar esos acuerdos, yo creo que vamos a favorecer líneas de viabilidad empresarial, que es, de alguna forma, una cierta responsabilidad nuestra. Y no quiero hacer una analogía o comparar, digamos, con lo que ha sido la situación sanitaria, pero es básicamente lo mismo. Decían, quédate a casa antes de venir al hospital, porque normalmente en el hospital se mueren muchos de los... No, antes se mueren, perdonar el símil si insisto, se mueren muchos pacientes porque de alguna forma no hay la capacidad de llevarlo bien. En el juzgado pasa muchas veces eso.
el sistema, un colapso, digamos, de procedimientos en sede judicial, es verdad que los jueces han hecho una cierta promesa de que en 24 o 48 horas declararán el concurso, pero el problema no es solo declarar el concurso. No, el problema es el procedimiento. El procedimiento que te hace que, digamos, nadie crea, ninguno de los agentes, digamos, clave para la empresa crean el procedimiento. Y si no se cree en el procedimiento, la realidad es que estamos condenados a... Entonces, ¿cómo podemos cribar, o cómo pueden los jueces cribar entre la avalancha de procedimientos concursales que se avecina? Pues entendemos, un criterio básico es una buena selección, digamos, de los... Y una buena selección implica premiar, de alguna forma, aquellos concursos que vienen con un plan de viabilidad y hacer como la sala de cribas, ¿no? Es decir, oiga, vienen con un plan de viabilidad solvente en el que se especifican todas aquellas acciones urgentes y a medio plazo y cómo se va a poder financiar, que van a poder convertir la empresa en una empresa viable. Claro, sí, eso puede ayudar mucho al administrador concursal a por lo menos tener una guía de cuáles son los siguientes pasos una vez el administrador concursal se le piden muchas cosas, pero no es superdotado ni es Dios, porque entonces cuando tiene que poner el conocimiento, cuando consigue el conocimiento, diríamos, de los problemas y qué es la carta a los reyes que pide al administrador, hombre, a lo mejor ya ha pasado un cierto tiempo que es precioso para poderla viabilizar. Al mismo tiempo, pues el juzgado, si no ha sido capaz de poner a los mejores recursos del juzgado para aquellas empresas que se lo merecen, pues también el juzgado está actuando a todos por igual, y la verdad es que no todos por igual. Hay situaciones digamos, que no tienen ninguna urgencia real económica, en cambio otras que sí lo tienen, y es difícil cribarlo por la voluntad de dar el mismo trato a todos, ¿no? Y creo que no se debe dar el mismo trato a todos. Hay que incentivar, el concepto de incentivo al agente económico es clave. Si tú a aquel abogado que presenta un concurso pidiendo la continuidad de la compañía y no pidiendo la liquidación, y no presenta un plan de viabilidad, de alguna forma esa información que te está transmitiendo sobre la continuidad de la compañía no tiene un sustrato real, y el juez pues se la puede creer por hacer un acto de fe, pero no tiene nada en lo cual basarse. Si hay un análisis previo en forma de plan de viabilidad, en forma de plan de reestructuración, lo que sea, algo que no sea el activo, el pasivo y el número de trabajadores, algo más sobre una compañía. No estamos hablando de un ser inerte sin vida, estamos hablando de algo súper dinámico, con lo cual debe haber información proyectiva con la cual el administrador concursal pueda tomar sus primeras decisiones. Absolutamente de acuerdo. Bueno, yo creo que tenemos, si es posible, sacar algún titular de alguna forma de nuestro... nosotros deberíamos intentar trasladar también a la prensa, a ver si podemos hacer entre todos presión lobby. Yo creo que es una obligación, digamos, de intentar... dar valor a la sociedad como el colectivo de economistas expertos en situaciones de reestructuración, intentar dar valor para potenciar que se presenten situaciones, digamos, concursales estudiadas y, digamos, bien filtradas por la mano de un economista que dirija de forma inteligente para ver aquellas empresas que son viables de las que no lo son. Yo creo que es el espíritu de la directiva. Es un poco lo que guía las decisiones, la decisión que lleva a aprobar la directiva en el ámbito europeo, y a ver si podemos trasladarla al caso español de la forma más eficiente posible. Pero a ver si es posible que no piden otra prórroga, porque en teoría en septiembre sabremos si en septiembre no piden una prórroga a la directiva, España tiene el plazo para, digamos, armonizarse, transponerlo hasta junio del 2021. Entonces queda poco ya, queda poco para la exposición. Y ya un poco, no sé, de cierre, no sé si alguna anécdota, alguna experiencia práctica, diríamos, que hayas podido vivir. No sé si tienes alguna idea. No sé si, yo creo que hemos estado varias veces comentando. Ahora están apareciendo muchos interesados, fondos de inversión que realmente ven oportunidades de que tienen España. Ayer, no sé si ayer o esta mañana leí en el diario que
que existen muchos fondos con voluntad de entrar en España a invertir en situaciones de empresas bueno, vamos a ver si somos capaces. Yo creo que tenemos una estructura que tú decías perfectamente, España, que depende mucho de la automoción, del turismo, del sol, la playa y yo creo que a lo mejor también, si se quiere ser positivo, nos puede ayudar para ir mejorando y cambiando el modelo de nuestra... También esta mañana salía que dentro de las 20 empresas más importantes en el mundiales no existía ninguna europea, ¿no? Entonces, bueno, las más innovadoras, sí. Las más innovadoras no salía ninguna europea. Probablemente española tampoco, ¿no? Pero, no, española tampoco. Pero me refiero que es cierto que existen, digamos, cuando existen problemas, también existen oportunidades, como siempre, y yo creo que realmente existen muchos fondos interesados, ¿no? Sí, no, y claro, y la interlocución con un fondo pues tiene que ser una interlocución básicamente económica y financiera. Luego vendrá su parte legal, obviamente, porque es clave, pero en los fondos lo que quieren es conocer la compañía de una forma rápida, a través de un cuaderno de venta, a través de mecanismos que permitan hacer un análisis rápido. Muchos de ellos están acostumbrados a ver compañías en situación de dificultades, y yo creo que es un sector que hace probablemente 25 años, cuando tú empezaste en esto, ni existía ni se le esperaba, y ahora tiene unas dinámicas, os gustarán más o menos su carácter de oportunismo, pero que son buenas para el mantenimiento de un sector productivo que ha entrado en dificultades, con determinadas compañías que han entrado en dificultades, y son soluciones que ofrece el mercado para viabilizar esas situaciones en las cuales probablemente no podamos viabilizar la totalidad de la compañía, pero sí una unidad de negocio, y de ahí el concepto de unidad productiva que estos fondos están acostumbrados a comprar. Bueno, yo diría que hemos hecho un esfuerzo, diríamos, de trasladar pensamientos. Espero que hayan sido, digamos, suficientemente organizados para haber, digamos, dado respuesta, ¿no? a lo que era la situación de crisis tras el COVID, lo que se nos viene encima. Esperemos que seamos capaces todos los profesionales en sacar soluciones positivas, y yo diría que no sé si tienes alguna otra No, cuestión. yo creo que ya hemos agotado el tiempo. Muchas gracias a los que nos están escuchando y ánimo con lo que viene encima. Muy bien.